tardes, mis hermanos. Bien, hermano. Vamos a aprovechar nuestro tiempo, hermanos, para seguir aprendiendo juntos acerca del plan de redención, esquema de redención. Este domingo, hermanos, veíamos acerca de los reyes y hablamos en particular acerca del rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, ¿verdad? Y veíamos, hermanos, que Saúl, hermanos, aun cuando fue ungido por Dios, hermanos, no era el rey que Dios había elegido. Fue un rey que fue elegido por el pueblo, hermanos, a fin de cuentas. ¿Se acuerdan que le dijeron a Samuel: tú ya estás viejo, tu tiempo ya pasó y tus hijos pues no andan en tus caminos, entonces haznos un rey, ponnos un rey como al resto de los pueblos? Y el pueblo de Israel, hermanos, decidió pues ser como uno más, decidió ser como otro de los pueblos. Y Samuel se molestó porque no le pareció la petición del pueblo. Y Dios le dijo: tranquilo, no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí, que yo soy el rey de reyes. ¿Me entienden? Y hermanos, aún decíamos que aún cuando Saúl, hermanos, no es parte de la línea mesiánica, hermanos, pues tiene gran injerencia, hermanos, dentro del plan redentor de nuestro Dios. Y veíamos, hermanos, que Dios tiene el control de todo, hermanos. Dios tiene el control de todo, y a pesar de que nosotros, hermanos, como hombres, tengamos otros planes, hermanos, Dios siempre va a seguir con su plan. Tal vez, hermanos, el pueblo pensó y vio en Saúl un hombre adecuado, pensó que era lo más conveniente tener un rey, porque los demás pueblos lo tenían y porque, les digo, a fin de cuentas los argumentos ahí estaban. Samuel era viejo, sus hijos no estaban siguiendo los caminos de Dios, entonces ellos pensaban que tal vez estaba bien sus intenciones, pero no eran los planes de Dios, hermano. Entonces muchas veces nosotros vamos a poder querer tomar decisiones y querer pensar que son buenas intenciones lo que vamos a hacer, pero hermanos, no nos podemos quedar con puras buenas intenciones. Si no son los planes de Dios, hermanos, no está bien. ¿Me entienden? Entonces nosotros podemos, hermanos, por eso mucha gente, hermanos, allá afuera se equivoca, porque una de las preguntas, hermanos, que yo les realizo cuando salimos a predicar la palabra es: ¿cómo está tu relación con Dios? Y la gente regularmente me pregunta, me contesta, bien, estoy bien, porque soy buena persona, no tengo problemas en mi casa, estoy bien con mi esposo, estoy bien con mis hijos, no tengo problemas con los vecinos, me dedico a hacer mi trabajo y estoy bien. Pero cuando viene la segunda pregunta, y es: si Dios viniera hoy, ¿irías al cielo? No, pues que eso nadie lo sabe. Y entonces, hermanos, pues ya no les voy a dar clase de evangelismo porque eso tiene el hermano José los jueves, pero ya vamos a primera de Juan, hermanos, y decimos que sí podemos saber si vamos al cielo. Sí es posible saber si vamos a ir al cielo. Pero, hermanos, acá lo importante y lo que quiero recalcar es que la gente a veces piensa que está bien, porque hace buenas cosas. Y sí, la gente hace buenas cosas, hermanos, pero si no están ajustados a los planes de Dios, de nada sirve. El pueblo pensó que hacía bien poniendo a Saúl como rey, pero no eran los planes de Dios. Dios tenía otros planes, hermanos, y Dios tenía al hombre correcto, y por eso eligió a David, hermano. Y dijimos que David tenía una condición muy en particular, hermano, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y dijimos, hermano, sí, porque ahí está el registro en las escrituras, hermano, no fue lo que nos inventamos. David pecó, David se equivocó, pero fue un hombre, hermano, que nunca atentó contra los planes de Dios. Y Dios le hizo una promesa, hermano, que su reino sería para siempre. ¿Por qué, hermano? Porque de ahí vendría
No fue de Saúl, que fue el primer rey sobre Israel, sino fue de David, hermanos, de donde vendría la línea mesiánica, de donde vendría el Salvador, hermanos. Dios le confirmó el trono a David para siempre, hermanos. Y dentro de ese camino, hermanos, pues ahora nos vamos a encontrar con el rey Salomón, su hijo, hermanos. ¿Y qué conocemos de Salomón, hermanos? ¿Qué es lo que sabemos de Salomón? ¿Qué has escuchado, Matías, de Salomón? ¿Te acuerdas o no te han enseñado eso? ¿No? Bella, ¿sabes algo de Salomón? Que era sabio. Ok, muy bien. Creo que es la característica más conocida de Salomón. Suri, ¿qué sabemos de Salomón? Nada. El trabajo con los jóvenes, hermanos. Hay que darles clases a los jóvenes. Urge, hermanos. Urge que comiencen las clases mañana. Hermanos, Salomón es hijo de David, para empezar. Y como bien dijo Bella, fue el rey más sabio, hermanos, que ha existido sobre la tierra hasta esos tiempos. Fue el rey más sabio, hermano, pero también fue el más poderoso. Dice que era un hombre muy rico, hermano, el más rico de toda la tierra. Y hermano, y a Salomón lo podemos encontrar en el primer libro de Reyes, ahí donde lo podemos encontrar, ahí podemos encontrar su historia, hermano. Pero Salomón, a pesar de ser el hombre más sabio, hermano, a pesar de ser el hombre más rico, hermano, dejó mucho que desear como hombre. Y siempre recordamos eso, hermano. Cuando es ungido como rey, Dios le dijo, pide lo que quieras. Y Salomón le dijo, tu pueblo es tan grande que no sé cómo entrar ni cómo salir. Solamente dame sabiduría para conducir a este pueblo. Y Dios, hermano, le agradó esa petición de Salomón. A Dios le agradó, hermano, y le prosperó en sabiduría, pero le prosperó también en riqueza, hermano. Porque le agradó a Dios, hermano. Pero, hermanos, aún con toda su riqueza, aún con toda su sabiduría, no logró, hermanos, tener un corazón conforme a Dios, como si lo tuvo su padre. ¿Y saben cuál fue el problema de Salomón, hermanos? Las mujeres. Las mujeres. Ahí en 1 de Reyes, capítulo 11, hermanos, versículo 3, relata la escritura, hermanos, que Salomón tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron ¿quiénes desviaron el corazón de Salomón? Fue su debilidad, hermanos. Fue su debilidad. Y lo hicieron que se desviara. Ese fue el error, hermanos, que marcó a Salomón. Era muy sabio, era muy inteligente, tenía muchas riquezas, tenía un pueblo próspero, hermano, numéricamente. Él dijo, no puedo contarlos. Tenía la protección de Dios, hermano, pero se dejó arrastrar fácilmente por la mujer. Y lo desviaron, hermano, del camino de Dios. Entonces, hermanos, y aun cuando no fue, hermanos, como su padre, hablando de ser un hombre conforme el corazón de Dios, hermanos, Salomón tuvo cosas buenas. Y tuvo momentos, hermanos, de inspiración, momentos de mucha espiritualidad, hermanos, y que podemos verlo, hermanos, porque escribió los proverbios. Él es el escritor de los proverbios, hermanos. Y los proverbios, hermanos, son sabiduría. Sabiduría de Dios. Y nos dejan muchos grandes consejos, hermanos. Entre ellos, hermanos, uno de los más conocidos, el capítulo 3, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo.
Entonces, hermanos, Salomón, hermanos, estaba consciente, hermanos, de que tenía que hacer algo. Y él, hermanos, escribió los proverbios y también, hermanos, escribió el libro de Eclesiastés. Y en el libro de Eclesiastés, hermanos, quiero que vayamos ahí, hermanos, en el capítulo 12. Y perdón, hermanos, ahorita di mal el dato, no es Proverbios 3, es Eclesiastés 3. El dato que di ahorita de que todo tiene sus fines. Es Eclesiastés capítulo 3. Pero hermano, Eclesiastés capítulo 12 y en el versículo 13, para cerrar, hermanos, este libro, hermanos, esta escritura, hermanos, dice Salomón, hermano: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa cubierta, esta sea buena o sea mala. Hermanos, Salomón escribió 2 libros. Y se dice, hermanos, que el libro de Eclesiastés se escribió por ahí del año 945 al 943 antes de Cristo, hermano. El libro de Eclesiastés, hermanos, lleva como tema central: lo mejor para el hombre está más allá del sol. Salomón estaba viendo más allá, hermano. En esa sabiduría que Dios le había dado, dice: de nada sirve lo que generemos aquí en la tierra. Y él termina el discurso, hermanos, diciendo: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el todo del hombre, hermano. Servir a Dios. Eso es lo que estaba diciendo Salomón, hermano. Y Salomón prácticamente, hermano, lo que está utilizando sus últimas palabras, porque se dice que lo escribió antes de morir, hermano, fue para arrepentirse. Fue para arrepentirse de su mal camino. Por eso dice: el todo del hombre es guardar los mandamientos de nuestro Dios, hermanos, y temerle. Y dice: porque todo, hermanos, va a salir a juicio. Toda obra cubierta, hermanos, esta sea buena o sea mala, será descubierta. Porque va a llegar el día del Señor, hermano, donde Dios nos va a llamar a juicio. Y todo va a salir a la luz. Y eso es lo que estaba diciendo Salomón, hermano. Salomón estaba consciente de las acciones que él había hecho. Y aún, hermanos, a pesar de haberlo tenido todo en la tierra, él sabía que no había algo más que Dios. ¿De qué le servirá al hombre, hermanos, ganar el mundo si perdiera su alma? ¿Qué gano tiene? Eso es lo que está diciendo Salomón. Y es que, hermanos, muchas veces nos podemos afanar, hermanos, en esta vida. Podemos afanarnos, hermanos, por todo lo que este mundo te ofrece y olvidarnos de Dios. Es muy fácil, hermanos, alejarnos de Dios. Y pretextos tenemos muchos. Pero el Salomón dice: ¿cuál es el todo del hombre? Y hermanos, ¿qué importancia, hermanos, qué importancia tiene la vida de Salomón con la vida del Señor? ¿Qué importancia tiene, hermano? Bueno, hermanos, pues podemos ver, hermanos, que Él es el portador de la semilla. Él es el portador de la semilla. Esto podemos ver en Mateo capítulo 1, versículos 6 al 7, ¿verdad? Él viene bajo la línea mesiánica, hermanos. Es el hijo de David y Dios le había prometido a David: tu trono será para siempre.
¿Entienden? Entonces, por eso Salomón es importante, hermanos, dentro del plan de Dios. Porque era la línea que tenía que seguir para que viniera el Mesías, para que viniera Cristo. Pero también, hermanos, si vamos a ir nuevamente al libro de Reyes, hermanos, el primer libro de Reyes, en el capítulo 10, vamos a ver algo muy importante. Aquí, si vamos a leer un poquito más, pues vamos a leer un versículo cada quien, hermano, para que tengamos la oportunidad de participar, al menos en la lectura. Vamos a comenzar aquí con el hermano José Hernández, y aquí nos vamos para atrás, un versículo cada quien, por favor. De primero de Reyes 10. Un versículo, hermano, para que puedan participar más, hermano. Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un cerquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, Asimismo, la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que se les servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecían en la casa de Jehová, se quedó asombrado. y dijo el rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no me creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados los hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. El 9, hermano, ¿nos ayudas? Sí. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerse en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Hermano Roberto. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especies como la reina de Sabá dio al rey Salomón. Muy bien, hermano. Está ahí, gracias. Miren, hermanos, ¿qué es lo que vio la reina de Saba, hermano? La fama de Salomón. La fama de Salomón. Hermano, la gente conocía de Salomón. La gente conocía, hermano, había escuchado de la sabiduría de Salomón y de la prosperidad de Salomón. Pero el mismo versículo dice, hermano, ¿por qué no había alcanzado? Por Jehová. Dios se lo había dado, hermano. Eso es lo que la gente había escuchado, hermano. Eso es lo que los otros pueblos habían escuchado. Que Jehová había bendecido a Salomón, hermano. Hermano, es que en Dios lo tenemos todo. En Dios no nos hace falta nada. Dios nos ha hecho prosperar, hermanos, en gran manera. ¿Y qué quería hacer esta mujer, hermanos? ¿A qué vino? A preguntar. Tenía cosas que preguntar, hermanos. Vino a probarle con preguntas difíciles. A ver si es cierto. Vamos a ver qué trae. ¿Y le contestó Salomón? Todo. Sí. Todo, hermano. Sin ninguna duda, hermano. Sin ninguna duda. Y esta mujer se sorprendió, hermano,
Dice los versículos siguientes, hermanos, aún hasta de cómo se vestían los oficiales de Salomón, de cómo se vestían, hermano, el personal de Salomón. Esta mujer estaba impactada, hermano, con lo que había visto. Y con la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Y ella misma, hermanos, reconoce. Y dice el versículo 8, bienaventurados tus hombres, dichosos son tus siervos, que están continuamente delante de ti, oyendo tu sabiduría. Pero el versículo 9 dice, Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y es que, hermano, la Escritura nos enseña, hermanos, que somos reyes y sacerdotes. Somos el especial tesoro de Dios, hermano. ¿Y qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Derecho y justicia. Hermano, es que Dios nos ha dotado de toda sabiduría. Miren, vayamos a la carta a los Efesios, hermanos, en el capítulo 1. Y en el versículo 8, hermanos, y versículo 9. Miren, hermanos, lo que Dios ha hecho con usted y conmigo. Y nos quedamos con la hermana Rosemary. ¿Puede leer, hermana, el versículo 8, por favor? Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Muy bien, hermano. Muy bien, hermano, gracias. Entonces, hermanos, ¿qué fue lo que Dios nos dio, hermano? Porque ese capítulo 1, hermanos, nos habla de todas las bendiciones que recibimos en Cristo, hermano. Dice el versículo 3, hermano, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, hermano, ¿en Cristo no nos hace falta nada? Lo tenemos todo. Pero en este versículo 8 en particular, ¿qué fue lo que Dios nos dio? Sabiduría e inteligencia. Eso es lo que Dios nos ha dado, hermano. Sabiduría e inteligencia. ¿En qué? Bueno, dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ahora, hermanos, conocemos los planes de Dios, hermanos. En eso somos sabios, hermanos. Dice el capítulo 3 de la misma carta de los Efesios, pero en el versículo 1, hermanos, al versículo 4, que guste darme con la letra, que sigue la hermana Nora, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Efesios 3. Sí, hermana, vamos a leer, sí, Efesios 3, 1, vamos a leer hasta el 6, un versículo cada quien igual. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, Que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Vamos a ver. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Dios nos hizo, hermano, sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia, hermano. O sea, que no solamente nos dio sabiduría e inteligencia, sino que nos sobreabundó, es decir, hermanos, que sobrepasó todo. Eso es sobreabundar. Pasó los límites, hermanos. Y ahora nosotros, hermanos, podemos conocer el misterio de Dios. Ahora nosotros podemos conocer los planes de Dios, hermanos.
Y eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que estamos conociendo. El plan redentor de Dios. Hermano, ¿quiénes de aquí, de los que estamos ahorita, tienen alguna carrera profesional? Nadie. Hermano, qué bueno, hermano. ¿Qué estudios se puede saber? ¿Qué estudios se puede saber? Técnica de programación. Programación. Ok, muy bien. La hermana es programadora. Hermano, entonces, ¿cómo es que Dios nos hizo sobreabundar en inteligencia y en sabiduría si no vemos tantos profesionales acá? ¿Saben por qué? Porque a lo mejor no seremos muy buenos en matemáticas, probablemente. No seremos muy buenos en química y en otras más, hermanos. En computación, programación. Tal vez no seremos tan buenos. Pero hermanos, nosotros conocemos un misterio que la gente más sabia, hermano, más inteligente, más preparada académicamente conoce. Porque nosotros tenemos la sabiduría de Dios, hermano. En eso es que somos sabios, hermano. En eso es de lo que sobrepasamos, hermanos, toda sabiduría. Y leímos ahí en el versículo 3, hermano, en el capítulo 3, perdónenme, en el capítulo 3, que cómo es la manera, hermano, en cómo podemos conocer este misterio. Dice el versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces, ¿es posible entenderlo, hermano? Sí, hermano, sí es posible entenderlo. Dice el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. No todos sabían, hermano. Pero se nos dio a conocer a los hijos de los hombres, hermanos, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. ¿Y cuál es, hermanos? ¿Cuál es ese misterio, hermano? ¿Cuál es el misterio que nadie podía conocer? Bueno, dice el versículo 6, hermano, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Hermano, por eso, hermano, es importante Salomón dentro de la línea mesiánica, hermano, dentro de la venida de Cristo, hermano. Porque leíamos ahorita, hermanos, que su fama se extendió. Todo el mundo conocía de Salomón. Todo el mundo conocía de su sabiduría y de su prosperidad. Y hermano, esa fue una manera de llegar a los gentiles. Porque Dios tenía un plan, hermano. Y el plan es, según el versículo 6, hermano, es que ahora los gentiles también, hermanos, podemos ser salvos a través del Evangelio. Ahora los gentiles, hermanos, también son coherederos de la gracia. ¿Se dan cuenta, hermano? Todo tenía un plan. Todo, hermanos, tiene un orden dentro de los planes de Dios. Y tiene un porqué. Dios no va haciendo las cosas a la ventona, nadie se va, hermanos. Dios tiene un plan bien estructurado. Y Dios sabía, hermanos, que los gentiles íbamos a poder ser salvos a través de la mujer. Por eso aquella mujer, hermanos, quiso poner a prueba a Salomón. Y se dio cuenta que no pudo. Hermanos, Dios nos ha hecho sobrepasar toda sabiduría e inteligencia. La pregunta es, hermanos, si vienen a cuestionarnos, si vienen a ver, hermanos, la sabiduría que Dios nos ha dado, ¿qué van a encontrar? ¿Estamos preparados para contestar todas las preguntas? ¿Estamos listos, hermanos, para dar a conocer la sabiduría de Dios? Porque eso fue lo que dio a conocer a Salomón. La sabiduría de Dios. Y nosotros estamos listos. Y nos ponen a prueba. Tenemos que conocer de dónde provenimos.
dentro de este esquema, hermano. Y continuando, hermanos, todavía tenemos aquí algunos 15 minutos para ver esta parte. Y hermanos, hasta este momento, hermanos, todo marchaba relativamente bien. Ahí está el pueblo, hermanos. Pasó Saúl como primer rey. Se equivocó, hermanos, porque no esperó los tiempos de Dios. Ese fue su error. ¿Se acuerdan que lo veíamos el domingo? Saúl no esperó los tiempos de Dios. Y Dios había preparado a un hombre conforme a su corazón. Este era David. Que aún con todos sus errores, aún con todos sus pecados, hermanos, siempre decidió entregarle su vida a Dios y nunca atentar contra los planes de Dios. Después vino Salomón, hermanos, como lo vimos ahorita, un hombre lleno de sabiduría, un hombre próspero, pero que tuvo su desliz. Y su desliz fueron las mujeres. ¿Se equivocó? ¿Se equivocó? Pero relativamente, hermanos, el pueblo marchaba bien. Hasta que llegamos al primer libro de Reyes, en el capítulo 12, hermanos. Y nos damos cuenta, hermanos, bueno, en el capítulo 11 Salomón muere. Dice el versículo 43, y el reino quedaría en el lugar de su hijo Roboam. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que Roboam va a hacer unos cambios, hermanos. Y si podemos leer ahí, hermanos, vamos a leer el capítulo 12, hermanos, del versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 10, hermanos. Otra vez nos quedamos acá con Matías. ¿Nos ayudas con la lectura, Matías? Por favor, un versículo cada quien. 12, del 1 al 10, vamos a leer. Roboam fue así que porque todo Israel había venido hacia él para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, Enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí, que el pueblo se cuenta. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiendo de buenas palabras les hablares, ellos te servirían para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Hermana Rosy. ¿Qué versículo es El 9, hermana. Sigue el 9. de Eclesiastés? No, del primero de Reyes 12. 12, 9. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo
yugo que tu padre puso sobre nosotros. Muy bien, hermanos, de ahí. Miren, hermanos, lo que pasa. Ha muerto Salomón y sigue al cargo, hermanos, le toca a Roboam, su hijo. Roboam andaba huyendo, hermanos, y ahora el pueblo le ha mandado llamar: ya tu padre ha muerto, regrésate porque sigues tú para quedarte al frente del pueblo. Él regresa, hermanos, y el pueblo ya le tiene una petición, hermanos, antes de nombrarlo rey. ¿Saben que a él le toca ser el rey? Y le van a hacer una petición. Y la petición, hermanos, era que le quitara el yugo, hermanos, que su padre les había puesto. Palabras coloquiales, hermanos, hágale tantito. Y entonces Roboam, hermano, va a ser algo inteligente, hermano. Al menos desde lo que yo alcanzo a percibir, va a ser algo inteligente. Porque no toma una decisión precipitada, sino que cuestiona. Y a los primeros que van, hermanos, es ¿a quiénes? A los ancianos. Es lo primero que va a hacer, hermano. Va a cuestionar a los ancianos. Y les va a decir, hermanos, en el versículo 6, ¿qué me aconsejan? ¿Y qué le dice, qué le contestan los ancianos, hermano? Haz como dice el pueblo. Que tú tuvieras que servir ahorita, haz como dice el pueblo. Pero a Roboam no le pareció, hermano. No le pareció. Sino que fue con los más jóvenes. Dice la escritura tal cual, hermano, con los que se habían criado. Va con los más jóvenes y les hace la misma pregunta. Pero esos jóvenes, hermanos, no contestaron como los ancianos, sino que le aconsejan: duplícale el yugo. Y le pareció más agradable esa parte. Y el pueblo no quedó contento, hermano. El pueblo no quedó contento, hermano. El pueblo pedía que fueran más sensibles con ellos en su trato, y Roboam no quiso, hermanos. Roboam no quiso. Y hermanos, es que aquí nos queda una gran lección para nosotros, hermanos, sobre todo para nosotros los varones que estamos acá hoy en día. Y tenemos que escuchar, hermanos, al pueblo. Tenemos que aprender a escuchar al pueblo. Pero también, hermanos, aprender a pedir consejo. Roboam, hermanos, pidió consejo. Solo que eligió el equivocado. Muchas veces, hermanos, nosotros pasamos por situaciones complicadas, por situaciones difíciles. Pero muchas veces, hermanos, vamos a pedir consejos a las personas no indicadas. No indicadas. Y eso fue lo que se equivocó, hermanos, Roboam. ¿Y saben qué fue lo que provocó, hermanos? Cuando uno no escucha al pueblo, hermanos, y cuando uno no toma consejos sabios, hermanos, ¿saben qué es lo que va a pasar? Que va a haber una ruptura. Y eso fue lo que le pasó a Roboam, hermano. El pueblo se le dividió, el pueblo se le partió por no haber elegido consejos sabios. Y es que los ancianos ya habían vivido, hermanos, ya sabían lo que había estado pasando. Y también sabían y entendían lo que el pueblo necesitaba. Pero Roboam, hermano, se equivocó y fue con los jóvenes. Y no hay nada en contra de los jóvenes, porque el apóstol Pablo diría a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud. Porque hay jóvenes que pudieran darnos buen consejo. Pero hay ciertas condiciones para que no tengan en poco tu juventud. Porque Pablo le dijo: si no sé ejemplo, en conducta, en palabra.
Entonces los jóvenes son parte importante, hermano. Pero, hermano, hay una realidad. Y es que el anciano tiene sabiduría. De hecho, es lo que estamos viendo en la clase de los varones. Es uno de los requisitos, hermano, que no sea un neófito. Es decir, que tengan conocimiento, hermano. Y Roboam fue a adquirir consejo de las personas equivocadas. Y lo que pasó, hermano, es que el pueblo se le partió. El reino se le dividió. Y por eso encontramos, hermano, al reino del norte, en esta parte amarilla, y al reino del sur. El reino del norte, hermanos, como lo vimos el domingo en la clase de la tarde, Samaria era su capital. El reino del sur, hermanos, Jerusalén, perdón, es su capital. Se le dividió el pueblo, hermano, se le partió. Jeroboam, hermanos, quedó como rey del reino del norte y Roboam se quedó con el reino del sur. Por no escuchar consejos sabios. Por no haber escuchado al pueblo, hermano. Es que el pueblo tenía una necesidad y necesitaba ser escuchado. Y no lo escuchó, hermano, no lo escuchó. Entonces, hermanos, esa fue la historia, hermano. Por eso se partió el pueblo. Por eso encontramos al reino dividido, hermano. Por malas decisiones, hermano. Ahora, hermanos, cuando pasa esto, hermanos, es una parte importante porque es un parteaguas, hermanos, dentro del plan de redención de nuestro Dios. El pueblo, hermanos, ya no solamente tenía, hermanos, un problema de idolatría, sino que ahora el pueblo, hermanos, entró en un conflicto y en una guerra civil, hermanos. Por eso se estaba dividiendo. Y lo que estaban haciendo, hermanos, en otras palabras, estaban yendo en contra de los planes de Dios. Dios tenía un pueblo. Dios tenía un pueblo, hermano. Dios se lo había prometido a Abraham, ¿te acuerdan que lo vimos? Y después, hermano, se formó este pueblo tan grandioso del pueblo de Israel, hermanos. Y el pueblo venía junto, hermano, desde la esclavitud en Egipto. Pero ahora, hermanos, están yendo en contra de los planes de Dios, hermanos, y el pueblo se está dividiendo. Si lo podemos revisar, hermanos, el pueblo del norte, es decir, las 10 tribus, hermanos, otra vez no sé si se marca el puntito rojo allá, pero esta parte, hermanos, de acá, la parte azul, ¿me entienden? Ellos fueron idólatras totalmente. Se convirtió en un pueblo, hermanos, lleno de idolatría, ¿me entienden? Y sus reyes, hermanos, siempre estuvieron lejos de Dios. Eran reyes que no temían a Dios. Por su parte, hermanos, el reino del sur, esta parte en amarillo, hermanos, otra vez no sé si se ve el punto rojo ahí, pero esta parte del reino del sur, hermanos, anduvo divagando, hermanos. Había reyes buenos, reyes malos, hermanos. Entonces, ahí había una inconstancia, hermanos. A veces andaban bien, a veces andaban mal, y ahí estaban divagando en esa situación. La pregunta es, hermanos, si nosotros nos encontráramos en esas condiciones, ¿a dónde nos iríamos? Tenemos la oportunidad, hermanos, de irnos al reino del sur y que se haga más ligera la carga, porque eso es lo que pedía el pueblo, por eso se dividió. O podíamos quedarnos en el reino del sur, hermanos, y saber que Roboam va a duplicar la carga. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué haríamos, hermano?
Es como si nosotros dijéramos hoy en día, hermanos, no, se me hace que están siendo muy duros con nosotros, hablando como nación de México. Y no queremos al presidente. Y le decimos, presidente, pues, ayúdanos tantito. Y el presidente dijera, no, ahora para que se les quite les voy a dar más trabajo, más carga, más dureza. Y se levantara otro presidente y dijera, espérense, yo les voy a dar lo que prometen, lo que ustedes piden, perdón. Yo les voy a dar lo que ustedes piden. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Con quién te quedas, con melón o con sandía? Con la carga ligera. Con la carga ligera. ¿Qué haríamos, hermano? ¿Qué haría hermana Rosy Cortés? Pues ahí, ¿Con la carga ligera o con la carga pesada? en el reino de Israel. El reino de Israel, el reino del sur. Del norte, perdón. Que es menos pesado. Menos pesado. ¿Qué haríamos, hermano? ¿Qué haría hermana Rosy? ¿Con quién se queda? ¿Con melón o con sandía? Por un lado tenemos a Roboam, con una dureza, hermanos, y una fortaleza, con sus consejeros jóvenes. Por otra parte tenemos a Jeroboam, que su plan es atender la necesidad del pueblo y el pueblo quiere menos carga y dice, yo se las voy a dar. ¿Qué haríamos? Con Jeroboam, dice el hermano. Hermanos, tenemos esas dos opciones y hay que elegir. Hay que tomar decisiones, hermano. Esta vida es de decisiones. ¿Tú qué harías, Ana, nomás por finalizar? ¿Qué elegirías? ¿Con Roboam o con Jeroboam? ¿Carga pesada o carga ligera? Carga ligera. ¿Qué haríamos, hermano? Hermano, porque es una elección que tenemos que elegir, pero hay algo que tenemos que considerar. Y la parte que no consideramos, hermanos, muchas veces, hermanos, es ¿qué me conviene como hijo de Dios? ¿Qué me conviene hacer como hijo de Dios? Eso fue lo que el pueblo no consideró, hermano. Eso fue lo que el pueblo no tomó en cuenta. ¿Qué es lo que me conviene? No es qué es lo que quiero yo, sino qué me conviene a mí como siervo de Dios, como pueblo de Dios. Y hermano, es que en Judá estaba el templo de Dios. Ahí estaba el templo. Ahí estaban los levitas calificados, que eran los que dirigían la adoración. Ahí, hermanos. Y en Judá, hermanos, era el reino del sur, perdón. El reino del sur. Con Roboam y su carga más pesada. Ahí estaba el templo. Ahí estaban los verdaderos adoradores. Pero el pueblo, hermanos, en el reino del norte se hicieron templos, templos falsos, obviamente, con imágenes y con sacerdotes descarriados. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que a veces no es lo que yo quiero, sino lo que yo necesito. Que no siempre es lo que a mí me conviene, sino que es lo que Dios me pide. Acá la mayoría dijimos carga ligera porque pues era obvio, pero no era lo que nos convenía. ¿Me entienden? Por eso, hermanos, a veces decimos, vamos a hacer una campaña más. No, hermano, pero es que es mucho trabajo y es mucho gasto. No, ni podemos, hermano, está viendo que muy apenas si podemos con 2 y usted ya quiere poner 4. Hermano, pero ¿qué nos conviene? ¿No queremos glorificar a Dios? ¿No queremos edificarnos? Hermanos, vamos a agregar un día más de reunión. ¿Qué les parece? Nos reunimos el lunes, miércoles, viernes o sábado, que son los días libres. Hermano, ¿está viendo que no venimos los 2 días que tenemos? ¿Pero qué me conviene?
me conviene? No siempre, hermanos, es lo que yo quiera, lo que a mí me guste, lo que a mí me plazca, sino es qué es lo que Dios me pide, qué es lo que a Él le agrada. El pueblo se dividió, hermano. El pueblo se dividió. Unos jalaron con Roboam, hermanos, y otros con Jeroboam. Hermanos, eso es lo que tendríamos que ver. Hermanos, ¿qué tiene que ver esto con el plan de redención, hermanos? Bueno, la guerra civil pudo haber sido un atentado, hermanos, contra el plan de Dios. ¿Me entienden? Por no escoger la parte espiritual. Por no elegir lo correcto, hermanos. Pero, hermanos, algo que podemos aprender es que Dios siempre va a cuidar que su plan, que sus planes se lleven a cabo. Y Él guardó la semilla, hermanos, dándole a Roboam la tribu de Judá y parte de la tribu de Benjamín para continuar con sus planes. El pueblo se quiso dividir, pero Dios tenía un plan. Y dijo, te queda Roboam. Aun cuando Roboam había tomado malas decisiones. Porque eran los planes de Dios, hermanos, no los planes de los hombres otra vez. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo hemos venido viendo. Los planes del hombre, hermanos, no siempre son los planes de Dios. Los planes que yo tengo, hermanos, no siempre van o más bien no siempre serán los planes de Dios. Muchas veces voy a ir en contra. Por eso yo tengo que considerar, hermano, yo tengo que considerar alinearme a los planes de Dios, no que Dios se alinee a mis planes. ¿Me entienden? Lo he mencionado muchas veces, hermano. No debemos dejar de congregarnos. Oh, hermano, pero es que tengo mucho trabajo. ¿Cuáles son los planes de Dios? No son cuáles son mis planes, cuáles son los planes de Dios. Hermanos, vamos a abrir a organizar, ¿van a venir todos? ¿Ya todos hicieron planes? ¿Aquí nos vamos a ver a las 10:30 de la mañana? Oh, no, hermano, pero es que tengo otras cosas que hacer. Toda la semana trabajo, tengo que lavar, tengo que limpiar mi casa. Yo tengo que ir a trabajar, yo tengo que ir a meter horas extras porque tengo otros gastos. ¿Y cuáles son los planes de Dios? Y el pueblo, hermanos, el pueblo se dividió. Entonces, hermanos, cada quien, hermanos, toma sus propias decisiones. Más adelante lo iremos a ver, hermanos. Pero el reino del norte, hermanos, fue llevado cautivo y no volvió. El reino del sur también fue llevado cautivo por sus rebeliones, pero Dios le permitió volver para continuar con su plan. Hermanos, eso es lo que podemos ver, hermanos, en cuestión de Roboam y Jeroboam y el reino dividido. No atentemos, hermanos, contra los planes de Dios. Muchas veces, hermanos, a mí me puede gustar una cosa, pero si no se alinean los planes de Dios, no se nos camino. Entonces, hermanos, Dios viene siguiendo su línea, Dios viene siguiendo y trazando su plan. ¿A qué plan nos vamos a ajustar, hermanos? ¿Al de nosotros o al de Dios? ¿Me entienden? La próxima ocasión, hermanos, creo que será hasta el próximo martes, si Dios nos lo permite, estaremos viendo algunos profetas importantes, hermanos. Estaremos viendo a Isaías, Jeremías, Ezequiel, para continuar encontrando la semilla. Que el Señor nos bendiga, hermanos.